Bendiciones para todos ustedes, amados en el Señor y amigos. Una vez más, hermana Aura, ante estos medios, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, trayéndoles la reflexión para este día. Amén. Fíjense que vamos a traer algo que verdaderamente es tan sencillo. Seré breve, como siempre. Bueno, la guía del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar hoy de lo que es la impaciencia. Fíjense que la impaciencia no nos conviene. Pero bueno, vamos a leer inmediatamente en nuestra Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 20. Y vamos a leer el verso 10. ¿Qué les parece? Dice así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Oigan ahora a Moisés. Recuerden ese pasaje bíblico, ¿verdad? Que verdaderamente el pueblo de Israel hizo que Moisés perdiera la paciencia. Y esto le trajo consecuencias muy tristes, grandes, que quizá Moisés nunca se había imaginado que tendría que ser así. Bueno, la impaciencia, mis amados, es una forma de incredulidad. Sí, porque verdaderamente Moisés, ¿verdad? Después de recibir la orden del Señor, decirle que tocara, que le hablara a la peña, él desobedeció. Se enojó, él estaba tan impaciente ya con tanto problema que le estaba dando la congregación de Israel en el desierto, que él no tuvo paciencia para hablarle a la peña, sino que la golpeó y los trató de rebeldes. Y dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Os hemos. No le dio la honra y la gloria a Dios. Se llenó de impaciencia. Entonces la impaciencia es lo que comenzamos a sentir cuando dudamos la sabiduría del momento oportuno. Sí, o la benevolencia de la enseñanza de Dios. Fíjense, dudamos. Moisés dudó. Él no quiso hablarle a la peña. Él la golpeó. Fíjense. En Segunda de Reyes 5:12 nos dice, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Miren, también acá nos habla de Naaman, el que tenía lepra. Y Eliseo lo manda a lavarse, ¿verdad?, en el Jordán. Y él no quiso ir porque esas aguas estaban sucias. Y él dijo, bueno, Habana y Farfán no son ríos que tienen aguas mejores que este. Y si me lavara ahí también seré limpio. Fíjense, a veces no entendemos las enseñanzas que Dios trata de darnos por medio a situaciones que quizá ya nos han sacado de nuestras casillas, como comúnmente nosotros lo decimos, ¿verdad? Y no atendemos lo que el Señor nos quiere dar a conocer, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y yo pienso que es la humildad de recibir la obediencia, la palabra de Dios, el mandato de Dios. Jonás, la impaciencia de Jonás en el capítulo 4 de Jonás 8:9 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Este viento solano, fíjense que es un viento destructor, calientísimo, de allá del desierto de Arabia, sí.
entre Arabia y Siria, que es muy caliente y quema las hojas de las plantas, las destruye. Ese es el viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Atrevido el Jonás, ¿no? ¿Cómo se pone a hablar así con Dios? Pero fíjese que Dios disfrutaba ese momento con Jonás. Sí, el enojón. Este Jonás era tremendo. Sí, se enojó porque Dios hirió la calabacera a la que ya no le daba sombra. Y realmente Dios le dice, bueno, ¿y tú la hiciste pues? ¿Tanto te enojas? Sí, me enojo hasta la muerte. Perdemos la paciencia. Jonás ya no había qué hacer en medio de ese desierto tan caliente que le estaba quemando todo, ¿verdad? Desesperado. La impaciencia de Jonás. A veces debemos de tratar de entender el porqué de las cosas que Dios pone en nuestro camino, que Dios nos manda a hacer para otros y por otros, y no impacientarnos. Algunas veces esto es fatal, es trágico, como vimos a Moisés. A raíz de eso el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que no entrarían a la tierra prometida. Qué triste, ¿no? Consecuencias. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjense, la impaciencia también de los discípulos. Mas el Señor estaba acá, esperando la reacción de la mujer cananea ante las palabras de los discípulos. La mujer cananea le rogaba al Señor que liberara a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y gritaba, porque verdaderamente el Señor le dice, ¿verdad? Que Él no había ido por otra gente, sino a las ovejas perdidas de Israel. Que en ese tiempo, ¿verdad? Y quizás todavía los cananeos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que no se llevan entre ellos. Pero el Señor en su grande piedad y misericordia vio la fe de esta mujer. Le dice el Señor, no es lícito darle de comer el pan de otros a los perrillos. Fíjense. Y la mujer no se ofendió con esa palabra. Le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa esperan, comen las migajas que tiran sus amos. Y le dice el Señor, oh mujer, cuán grande es tu fe. Y eso le bastó al Señor escuchar para sanar y liberar a su hija. Fíjense, la paciencia del Señor y la impaciencia de los discípulos. Qué lindo. El Señor es maravilloso. Marcos 9:19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Generación incrédula. El Señor también se impacientaba al ver que la fe no iba en aumento, no era progresiva en sus discípulos, porque les faltó fe para poder sacar el demonio, ¿verdad?, de este chico. La madre del chico le dijo, tus discípulos no lo pudieron echar fuera. Y ahí fue donde el Señor se impacientó. Y los discípulos se quedaron asombrados, que le dijo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y es ahí donde dice, bueno, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Y así, mis amados, la impaciencia
es algo que debería de estar muy lejos de nosotros, aunque algunas veces es imposible, porque hay cosas verdaderamente rutinarias, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana que nos llenan de impaciencia. Ejemplo, por ejemplo, una ama de casa, Marta, hermana de María, de Lázaro, impaciente. Señor, que no ves que yo estoy acá ocupada y María no me ayuda. Cuando María estaba recibiendo la mejor parte. La impaciencia de Sarai. Cuando le dice a Abraham, bueno, acércate, allégate a esta sierva Agar, porque yo no puedo darte hijos. Y dame hijos de ella. Cuando ya había tenido una promesa de Dios. Se impacientó y sacó un gran problema de esa impaciencia hasta el sol de hoy. Fíjense, la impaciencia, amados, hay que tratarla. Hay que dejar que el Señor siga moldeando nuestras vidas para poder lograr nosotros hacer progresiva la paciencia encima de la impaciencia. Porque verdaderamente no estamos en los tiempos de impacientarnos, porque si eso es así vamos a perder mucho. Y vamos a meternos a problemas con Dios. Y lo menos que hoy en día queremos son problemas. No queremos problemas con el Señor. Así que es mejor que ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, sea progresiva en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que la iglesia tenga paciencia, que no se desespere. Que los tiempos, sí, se sabe, los tiempos son muy malos y vienen más malos todavía. Pero el Señor te dice, mira, no te desesperes, tu tiempo está pronto. Pero no te impacientes, porque no vaya a ser que en el momento que te desesperes, que te canses de esperar, no logres venirte conmigo o alcanzar la vida eterna. Seamos pacientes, amados. Esperemos en el Señor. Esperemos en sus promesas. Llenémonos de paciencia. Hagamos a un lado la impaciencia. Es lógico y entendible que tenemos que enojarnos con determinadas situaciones, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejes que se haga más fuerte. Y ve, ten paz. Y sigue esforzándote y sigue esperando que el que prometió lo va a cumplir. Así que, mis amados, este es el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes en este día. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes acá, hermana Aura, en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones. Paz de Cristo.